bienvenidos a este segundo día del evento y no quisiera, digamos, dejar pasar la oportunidad para mencionar algo y es lo que sucedió el día de ayer. Eh, el archivo, esa entrada al archivo, la manipulación de los documentos, jugar con los objetos, leerlos, revisar los diarios, las imágenes, todo este tipo de cosas que hicimos ayer, me parece algo importante en la medida que durante el último año estuve inmerso también en esa parte del archivo, conociendo, descubriendo, detallando fotografías, leyendo las cartas, las correspondencias, las temáticas que abordó Nina, por supuesto, durante toda su vida, que no solo abordaron todo esto que tiene que ver con las comunidades y la cultura negra, los pueblos afros, sino también la defensa de las etnias minoritarias, como se entienden hoy en día, grupos indígenas y demás. Y me parece que fue importante a propósito del trabajo que venía desarrollando de poder ver otras personas inmersas en el archivo, conocerlo, descubrirlo, interactuar con él y como decía Carmen en un principio cuando lo estaba presentando, hacerle preguntas y no seguramente no responderlas, sino generarse más interrogantes todavía. Hasta el día de ayer como que tuve la oportunidad de evidenciar como ese hecho tan bonito que es entrar en el archivo y volver a sentir eso que sentí el primer día cuando empecé a sumergirme en él, ¿no? A propósito del primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas que habilitó o fue el primer germen de lo que hemos vivido durante el día de ayer y lo que viviremos el día de hoy. Y antes de eso, yo recuerdo que la única persona que había visto hasta la fecha era Laura Correa Ochoa, que en un momento va a hacer su presentación, que había sido como, yo dije, pues somos como privilegiados en cierto sentido, porque pudimos acceder a muchos archivos todavía sin catalogar, entonces estamos como en el proceso y estuvimos en el proceso de configuración de lo que es la consolidación del archivo de Nina. Y eso me parece algo supremamente importante. Y cerrar el día de ayer después de unas conversaciones en la mañana con una experiencia práctica en un trabajo que requiere silencio, pero al mismo tiempo como que compartir un diálogo con los demás asistentes, me parece algo supremamente importante y quería como comunicar esa idea a propósito de la exploración que llevo haciendo un buen tiempo, ¿no? Y nada, por supuesto, darle la bienvenida a todos y a todas a esta segunda jornada del evento alrededor de la obra de Nina y por supuesto esperar que sea igual de fructífero y maravilloso me parece a mí a propósito de las palabras de Alberto y cómo me expresó Carmen hace un momento, hay una alegría inmensa para todos, ¿no? Y le cedo la palabra al profesor Jaime Arocha, que hará la presentación pertinente para iniciar nuestras conversaciones. Pero hay algo que quiero decir y es que cuando hacíamos Herederos del Jaguar en Anaconda, es el periodo más intenso de mi vida. Como decía, en el baño de emergencia, el cuarto oscuro, pero los de Carlos Valencia decían, fracasó el libro, porque nos oían discutir, se agarraron, se van a dar en la jeta, pues. No, esa era la manera como procedíamos. Y de golpe empezaba a sonar un piano. Y era, ahí suspendan la intensidad de esa lucha teórica y empírica que tienen ustedes, que es hora de almuerzo, era Bob tocando su piano. Pero al bajar del estudio, estaban tus gatos. Unos gatos gigantescos, una pintura que fue denominada, se me olvida, micro, chiquita, pero en gran tamaño, era minuciosa, íntima, o es minuciosa, íntima. ¿Por qué digo esto? Porque Herederos del Jaguar y la Anaconda, como los otros libros de Nina, tienen una dimensión estética. Y esa dimensión estética no surgió de casualidad. Esa dimensión estética era la cotidianidad del hogar Friedemann Sánchez. Y Nancy tenía el aporte visual, además de otros artistas, ¿no? Porque llegaba uno y la escalera, bueno, yo no puedo mencionarlos todos ahorita porque no me da la cabeza, pero
en ese sentido quiero resaltar ese aporte de Nancy que es completamente distinto al nuestro, y el de Bob con su música y con la cocina, porque además Bob ha sido un excelente cocinero. Entonces lo que terminaba en la lucha, usted no tiene la razón en esto, métale esto, sí, bueno, a la hora del almuerzo ya era, tranquilos, aquí ya hablamos de otra cosa, comemos rico, y a las 2 de la tarde se disuelve el diálogo de la cocina y del comedor, y volvemos a la lucha por hacer ese libro. Bueno, como ven, todos estamos conectados. Profesores los unos de los otros. Somos familia de sangre, familia de memorias y familia antropológica, familia de arte. Bueno, voy a empezar. Ayer fue un día maravilloso. Quiero dar las gracias a Alberto Abello, director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, a Carmelita Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo, a Peter Rondón, Diana Patricia Restrepo, a Magnolia Hernández, Zulma Vargas, a Jaime Arocha y a toda la gente maravillosa que ha hecho posible la materialización y el hacer público el archivo de Nina S. de Friedemann, mi mamá. Le doy las gracias a todas las personas que, aunque no las haya mencionado, han hecho posible este trabajo. Así que si están aquí, muchas gracias. Nina partió hace 20 años y dejó un gran vacío. Nina se fue cuando yo acababa de terminar mi posgrado en arte. Su influencia ha permeado mi vida como artista visual y más adelante les contaré cómo, pero por ahora tal vez pueda mostrarles un espejo, un dibujo que amplíe un poco sobre su vida y sobre las condiciones que produjeron ese ser tan vital y tan comprometido con los temas de justicia social. Inés Abella, mi abuela materna, era de Tunja, Boyacá. Inés nació en 1912 y fue testigo del siglo XX. Mi papá dice que tenía más en común con Toledo del siglo XVI, la Tunja en la que ella había crecido, y de pronto tiene razón. Ita, como la llamábamos, le heredó a Nina un espíritu secular, artístico y una profunda honestidad. Inés Abella se casó a los 16 años con Liborio Sánchez, un ingeniero y hacendado de Tabio, Cundinamarca. Liborio vendió su herencia a su hermano para irse a estudiar a Inglaterra y luego a Pensilvania en los Estados Unidos. Él le llevaba 20 años y de ese matrimonio hubo 4 hijos. Nina la mayor, luego Liborio, al que le decimos Alfonso, María Teresa y Gloria en orden de nacimiento. Las impresiones que tuvo Liborio en su vida en el exterior debieron tener un profundo efecto en la educación que le daría a sus hijos. En Pensilvania, Liborio observó la discriminación racial hacia la gente afroamericana. Fuera de trabajar como ingeniero ferroviario en la construcción del ferrocarril que cruzaría el país de sur a norte, hizo algo de política en el Partido Liberal y participó en la creación de sindicatos. Mi abuelo, bueno, y paréntesis, yo imagino que él debió, como suramericano, haber sentido discriminación viviendo en Estados Unidos. Mi abuelo llevaba a Nina en sus viajes de trabajo. Estos incluían trayectos en barcos de rueda que iban sobre el río Magdalena hacia la costa atlántica. Su padre exigía excelencia y Nina debía tomar notas escritas sobre lo que observaba. Sus cuadernos describían los pueblos en las riberas, animales y plantas. Esas vacaciones fueron formativas, pues allí comenzó su observación del país y sus gentes.
En el colegio también fue la fundadora del periódico y bien temprano mostró interés por la escritura. Liborio murió cuando Nina tenía 16 años, sin dejar gran o nada de herencia material. Me puedo imaginar el sentimiento de pérdida y de despojo que debió haber sentido Nina. Instantáneamente debió convertirse en adulta y salir a trabajar para ayudar a su familia. Recién graduada del colegio, Nina tomó cursos de mecanografía y taquigrafía y comenzó a correr una carrera literal como asistente de oficina, escalando rápidamente hasta convertirse en secretaria ejecutiva de una compañía norteamericana que la enviaría a Nueva York. Allí, Nina se enroló en clases en Hunter College. Creo que alcanzó a estudiar durante 2 años. La misma compañía la envió a Los Ángeles y allí se matriculó en la Universidad de Southern California, donde continuó educándose. En el trabajo conoció a mi papá, a Robert, quien originalmente era de Pittsburgh, del mismo estado donde mi abuelo colombiano había estudiado. Mi papá hizo estudios de psicología en México. Bob y Nina se casaron y a los meses salieron para Bogotá. Vivieron 2 años en un apartamento en el centro con vista a Monserrate. Mi mamá se matriculó en el Instituto Colombiano de Antropología y prosiguió a continuar su educación. Cuando yo tenía 2 o 3 años, mis padres compraron una pequeña finca campesina en la vereda de Río Frío, en Cajicá. El espíritu idealista de ambos dio cosecha en los árboles frutales y en la huerta que sembraron. La finca tenía gallinas, gansos y también un burro. Nina se graduó como antropóloga a los 35 años. Hizo su primer trabajo de terreno en el resguardo indígena de Churuguaco. Allí escribió su primer artículo sobre organización social en relación a tenencia de tierras, el cual yo veo como un escrito triste sobre la usurpación de tierras a un pequeño y marginado grupo de indígenas de origen muisca que los propios campesinos consideraban inferiores. Ese pequeño grupo sobrevivía en un llamado Cerro de Tercera en Tenjo, Cundinamarca. Algunos viajes acompañando a Nina, por supuesto de chiquita, a terreno incluyeron Guapi, Barbacoas y Chico Pérez. Las condiciones de terreno dicen mucho acerca de la disciplina que Nina tenía para hacer investigación, disciplina que me transfirió a mí y a mi hermana. Nos quedábamos en hoteles que parecía que flotaran sobre el barro, medio ahogados por la lluvia incesante. Para llegar a Barbacoas, volábamos en aviones con gallinas y otros animales y aterrizábamos en pistas sacadas de la selva. En Chico Pérez, dormíamos en una casa que lindaba con el mar por un lado y con la selva por el otro. Dormíamos bajo 2 mosquiteros hechos de sábanas y éramos asediadas por murciélagos que aleteaban como aplaudiendo durante la noche. En Barbacoas, nos quedábamos en la casa del alcalde casi al borde del río Telembí. Yo me quedaba con Matilde Rueda mientras Nina se iba al Güelmambí. En una ocasión, jugando con unos niños, aprendí lo que significaba la mojana, la bruja blanca que se robaba a los niños. Eso ocurrió porque salí a jugar con el cabello suelto. Durante esos viajes, Nina visitaba la zona y estudiaba la explotación aurífera artesanal. Allí también examinaba los ramajes y estructura social, estudio que luego, años después, serviría para el reconocimiento de las tierras ancestrales dentro de la Constitución colombiana. Años más tarde, denunciaría el daño ecológico y humano que hacían las dragas extranjeras. Su libro, Minería, Descendencia, Orfebrería Artesanal en el Litoral Pacífico, es un libro escrito en lenguaje netamente académico y que llenaba las expectativas de la etnografía de los años 60 y 70. Ese libro la calificaba como competente en el medio, pero Nina no paró allí. Más adelante, yo la acompañaría 2 veces a Palenque de San Basilio durante las vacaciones del colegio. Ya sabía que para no invocar a la mojana debía ir con el cabello recogido si no quería causar lágrimas en los niños más chiquitos. Nos hospedábamos en la casa de Yeyita Salas, una palenquera a quien recuerdo con gran cariño.
En uno de esos viajes también recuerdo a Patiño Rosselli y en otro a Richard Cross. En Cartagena visitábamos a Nicolás del Castillo. Nina trabajó con otros estudiosos de grupos afrocolombianos, como historiadores, cronistas, folcloristas, lingüistas y poetas, en donde ahondó en los espacios interdisciplinarios y de colaboración. Ya empezaba a escribir en un lenguaje que rompía con los cánones establecidos. Nina estudió la organización social de Palenque y el Carnaval de Barranquilla, observando cómo diferentes grupos de colombianos negros habían resistido y siguen resistiendo al orden social dominante que insiste en estigmatizarlos y negarles equidad social. Para ello, tuvo que salirse del ámbito de la antropología, ya que no habían muchos estudios sobre poblaciones negras. De los trabajos en la costa pacífica y en Palenque también salieron miles de fotografías y películas, unas tomadas por Nina, otras por Richard Cross, Ronald Duncan, Fernando Urbina, Jorge Mario Múnera y otros. Esas fotos hicieron parte de exposiciones en distintas partes de Colombia, desde las comunidades de barbacoas hasta el Museo Nacional. Nina compartió el trabajo con las distintas comunidades para que los individuos pudieran verse a sí mismos de una manera digna y para que el conocimiento tuviera en sí su propia diáspora. Cuando yo miro las fotos de Nina y de Richard Cross, veo desde el punto de vista de artista una cohesión visual que tenía como objetivo presentar la humanidad e historia de los palenqueros. Recuerdo a Nina siendo muy exigente con un fotógrafo con el que colaboró, pidiéndole que por favor enfocara la cámara en los rostros y en las expresiones humanas y no en composiciones abstractas, ya que su interés real era hacia la gente. Se me ocurren las fotos de Dorothea Lange que tomó durante la depresión económica de los 20 y que le presentó al gobierno de los Estados Unidos. Estas fotos fueron importantes para la creación de programas de ayuda social. También pienso en las bellísimas fotos de Ansel Adams que publicó masivamente para lograr una conciencia ambiental y la protección de los parques naturales en los Estados Unidos. Creo que hay una relación allí. Nina también colaboró con su familia. Creó películas con sus hermanos Alfonso y Gloria y con su cuñado Ron Duncan. Mi papá también dibujó la portada para su primer libro y más adelante creó ilustraciones para América Negra. Yo hice ilustraciones para Críele, Críele Son y mi hermana Greta fue su lectora, editora, estudiante y colaboradora. Para ella la vida y el trabajo eran una y estaban integradas de una manera donde lo personal era político. Su modus operandi era la inclusión. El trabajo de terreno era una parte del proceso para ella. Tengo el privilegio de haber sido testigo de la contraparte que era la organización de datos y la escritura. Mi mamá tenía un estudio que quedaba en el segundo piso de la casa. Estaba exactamente en el centro de ella. Su escritorio, diseñado por mi papá, era cuadrado para darle espacio a todos los artículos y libros que llegaban. Los anaqueles, también diseñados por él, ocupaban cada habitación a donde llegaban los libros que ya no cabían en el estudio. Nina llegaba bien temprano a trabajar, prendía un calentador que tenía a los pies de la mesa y empezaba sus jornadas de teléfono y escritura. El escritorio tenía 2 sillas al frente donde llegaban colegas colombianos y extranjeros, estudiantes y amigos de familia. Pero sobre todo estaban los almuerzos brillantes con Jaime Arocha y las discusiones que hilaban a través de los días, semanas y años. Antes de su primer computador de sistema 2, Nina escribía con una máquina de escribir. Ponía 2 hojas de papel periódico y una de papel carbón en la mitad. Luego editaba con tijera y cinta de pegar. El resultado era un chorizo de papel que luego tenía anotaciones en esferográfico y borrones en corrector blanco. Como artista visual encuentro la imagen y la memoria de esto completamente capturante. Hacía 2 copias que luego enviaba una a ser pasadas en limpio en papel bond. Su asistente de mecanografía trabajaba en la Embajada de España. Siempre quedaba una copia en casa para que nunca se pudiera perder el original.
todos hacíamos ronda a llevar los manuscritos a ser transcritos. Los celadores ya nos conocían como la gente que llegaba con sobres de Manila para la secretaria del embajador. Vivíamos en una casa al lado de Unicentro. La oficina de Avianca arrendaba casillas de correo y teníamos una donde llegaba la correspondencia personal, los libros y artículos del extranjero y del resto del país. Todos los días después del colegio, mi hermana y yo tomábamos turnos para ir a revisar a ver qué había llegado. En esa era pre-internet hay que darle muchas gracias al correo aéreo por todo el conocimiento que llegó volando y en forma material al escritorio de Nina y que luego ella leía, traducía, discutía y aplicaba en el trabajo. Como ya les conté, Nina tenía una manera de trabajar donde la vida cotidiana estaba integrada con el trabajo. Cuando perdió su puesto por disentir con algunas prácticas no éticas en ese momento en el Instituto Colombiano de Antropología, recibió ofertas de varias universidades para ir a hacer un doctorado en los Estados Unidos. Mi papá la apoyó como siempre y le ofreció que fuera y estudiara, pero tal cual como hizo cuando ocurrió con la muerte de su padre, Nina afrontó sus responsabilidades familiares, pues tenía 2 hijas en casa. Y desde su escritorio cuadrado encontró dentro de sí misma una salida y emprendió un programa de escritura y de creatividad fenomenal. Esa remoción forzada de su trabajo de la institución que la había educado e iniciado, sin ella saber, pues fue muy doloroso, le ofreció la libertad de crear y de innovar la disciplina antropológica y ampliarla a una práctica interdisciplinaria y a la realización de una antropología pública, es decir, el ejercicio profesional al servicio directo del mejoramiento humano. Quiero hacer un paréntesis y decir que hay que darle gracias a Robert, mi papá, quien hizo posible todo lo que ella hizo, pues a partir de 1979 fue el empuje financiero y emocional detrás de Nina. No quiero decir que ella no estaba detrás de él, eran un equipo. Nina amaba a Colombia, amaba a su gente, el campo, la arquitectura, su historia y entendía profundamente sus problemáticas y buscaba siempre la manera de escribir sin temor sus ideas, que escribía y publicaba en periódicos, revistas y que expresaba también a través de documentales audiovisuales. Promovía la producción de cultura material de las comunidades subyugadas, las que hoy llamamos comunidades subalternas, como un patrimonio nacional de gran valor. Por ejemplo, en el artículo sobre arte étnico que está en la Enciclopedia de Arte Colombiano, Nina enaltece el arte de las gentes indígenas, campesinas y afrocolombianas. Escribió con gran entusiasmo y erudición sobre las tallas de los indígenas en Berá, en el Chocó, y explicaba los híbridos entre lo afro y lo indígena y las influencias y huellas de africanía que ella veía en esas obras de arte. Su objetivo siempre fue engrandecer y exaltar a las comunidades que se consideraban subyugadas y marginalizadas por derecha. Se emocionaba mostrándome los trabajos de Mopa Mopa y hablándome de los híbridos y sincretismos estéticos e históricos imbuidos en las tallas y cajas nariñenses. Como artista, yo he desarrollado una investigación artística alrededor del Mopa Mopa. Esto me ha llevado a conectarme con María Cecilia Álvarez, una restauradora de arte colonial con quien Nina mantenía nexos profesionales. María Cecilia muy amablemente me dio permiso de fotografiar imágenes de su colección de Mopa Mopa para mi propio archivo iconográfico. Mis propias búsquedas le siguen la pista a Nina. Durante la colonia, los galeones españoles traían de Manila porcelana, sedas y la cachina, esta última muy preciada y costosa en las cortes europeas. El descubrimiento del Mopa Mopa por parte de los mercaderes europeos representó un posible reemplazo, pues los resultados eran un poco parecidos y más baratos de producir. Como era de esperar, se inició una imposición de estéticas europeas y asiáticas, pero también está registrada la resistencia. Con esto quiero decir
que uno puede ver en una caja colonial que tiene unos pájaros españoles, un fondo oscuro como la laca china, pero la cenefa es indígena y esa cenefa significa resistencia. El pensar que en el proceso de colonización ha habido disidencia y no solo opresión es muy gratificante. En mi trabajo yo he utilizado algunos de los métodos para construir grandes collages influenciados por el Mopa Mopa y que representan el encuentro de formas dominantes con formas subordinadas y el enfrentamiento de lo europeo y lo indígena, del norte y el sur, de lo masculino y lo femenino. Estos trabajos que llevo haciendo van en conversaciones con Nina y estas empezaron desde que tengo memoria. En la búsqueda de referenciar o redescubrir la memoria cultural, ese dar un espacio digno y monumental está en el centro, en el meollo de mi ser. En una ocasión, y solo meses antes de su fallecimiento, estábamos escampando un duro febrero neoyorquino visitando el Museo Metropolitano de Nueva York. Nos fuimos a ver una exposición sobre la representación de animales en el arte africano y de pronto Nina se emociona y me dice: Nancy, mira ese elefante, se parece a las marimondas del Carnaval de Barranquilla. Cada vez que veo una exposición de arte africano me voy buscando una marimonda. Durante los 20 años que viví en Nueva York y antes de mudarme a Nebraska hace 7, trabajé con Art Space y con otras organizaciones siendo educadora en colegios de niños latinos y afroamericanos en las comunidades más deprimidas de la ciudad de Nueva York. A través del arte y de la educación contribuí a mi manera, consciente o inconscientemente. Esa decisión de trabajar en comunidades latinas y negras fue definitivamente guiada por mis experiencias de infancia al lado de Nina. Para mí, el objetivo de Nina era engrandecer y humanizar a las gentes que llevaban siendo siglos deshumanizadas para luego desposeerlas. Esto es, desde mi punto de vista, su obra más grande y ese objetivo lo atacó de distintas maneras. Alrededor de 1997, yo estaba haciendo un máster en artes plásticas en la Universidad de Nueva York y estaba leyendo a Bell Hooks para una clase de arte en la universidad. Algunos de sus escritos se leían fácil y yo veía que estaban construidos con la idea de que debían tener un alcance fuera de la academia y hacia adentro de las comunidades negras y pobres de los Estados Unidos. Pensaba yo en silencio en cómo Nina había hecho esto en Colombia mucho antes que Bell Hooks. Como diría Chela Sandoval en Methodologies of the Oppressed, publicado en el año 2000, invocando a distintos pensadores postcoloniales. Nina utilizaba el modelo democrático al escribir de una manera en que las comunidades bajo la lupa pudieran leerse y verse retratadas. Ese modo de crear también tuvo un largo alcance en transdisciplinar hacia un público en general. He leído que algunos piensan que le faltaba rigor y que era exagerada. Su escritura comprensible era también revolucionaria, pues esto no se había hecho antes en la academia. Nina fue brillante y audaz, y como algunos seres humanos que innovan y que tienen un objetivo más allá de sí mismos y de su propio beneficio, el motivo principal en el que ella estaba comprometida era el humanizar y amplificar al otro y dar cuenta de la resistencia que dan pueblos subalternos para no ser erradicados. Como un ser creativo e innovador, para ser efectiva y abrirse un espacio, tuvo que volverse un poco separatista. Claro, estudiaba formas de insumisión y resistencia que ella misma tenía que aplicar en su ejercicio profesional. No solo en su tema de estudio, pero en su forma de escribir y en la manera como abrazó a otras comunidades académicas y literarias, donde podría tener la libertad de expresar su visión de justicia social. Desde su primer artículo sobre Churuguaco, donde las descripciones del resguardo indígena retratan una pobreza, humillación y despojo tristes, hasta sus últimos libros, como Críele son, hay un mar en la mitad. La otra importancia del trabajo de Nina es que presenta comunidades que son grandes, que se resisten y que tienen mitologías amplias y conmovedoras, donde su humanidad es presentada digna y altiva.
Por último, yo vivo hace 27 años por fuera del país. En mis visitas anuales a Colombia me encuentro con gente que la recuerda, que utiliza su trabajo, que le guarda cariño y que siente curiosidad acerca de quién era Nina S. de Friedemann. El nombre de mi mamá era Nina, y es el mismo nombre que le puse a mi única hija. De cuando en cuando en mis distintos viajes a Colombia hay gente que me pregunta si Nina era el verdadero nombre de Nina. Son innumerables las veces que mis cortos viajes a Bogotá tienen episodios donde debo corregir a personas que cándidamente me preguntan si el nombre de Nina era verdaderamente Saturnina o más verdaderamente Ernestina o algo más que rima, que precede a y que rima con Nina. Espero que de una vez por todas su nombre verdadero quede corregido. No voy a sacar su cédula de ciudadanía, porque probarles pues sería hacer el error que cometió Obama de comprobarle a Trump que su nombre era real y que no había nacido en Kenia. Lo que sí puedo decir es que estos son ataques que tratan de desprestigiar con estrategias primarias y que hablan más del que lo emite que del que lo recibe. Creo que la mayoría de los que estamos presentes en este homenaje venimos con el fin de entender el trabajo de una persona que trabajó por un país mejor. El mundo está convulsionando con personajes como Trump o Bolsonaro en Brasil o con algunos psicópatas locales. Debemos, creo yo, cada uno luchar incansablemente a nuestra manera en contra de los esfuerzos deshumanizantes que se encuentran a nuestro alrededor y que tratan de erosionar los valores humanistas que se han peleado tramo a tramo. El archivo de Nina S. de Friedemann es un archivo que contiene curiosidad de pensamiento y que está lleno de conocimiento, de respeto, de dignidad, de arte y de esperanza. Su trabajo ya le sirve a las generaciones interesadas en cuestionar los estereotipos, la invisibilización, la discriminación y la resistencia. El trabajo de Nina S. de Friedemann está allí como ejemplo y es útil para aquellos que tienen como objetivo construir un país donde su diversidad de gentes sea tratada con dignidad. Ese entusiasmo lo llevamos muchos. Lo vi ayer en todos ustedes que están aquí, porque están trabajando para hacer un país mejor. Por favor, visiten y estudien y trabajen y tomen la batuta, porque hay mucho por hacer. Gracias. Hoy yo creo que Robert Friedemann es la otra mitad de Nina. Estuvo, como lo dijimos Greta y yo, estuvo toda la vida ahí para ella, apoyándola, yendo con ella a terreno, en las comidas, tocando el piano, como decía Jaime, haciendo ilustraciones para sus libros. A ver, lo que se me ocurre a mí mencionar es la influencia mutua de Nina hacia Robert, de presentarle una Colombia que le ampliaría a Robert su visión estética. Entonces, lo del mopa mopa que mencionó Nancy, los bastones de espíritu, todo el arte precolombino, y a su vez Robert adquirió eso y hacía comentarios acerca del arte porque él es artista. Entonces era una dialéctica permanente entre antropología, el arte visual. Realmente no hay manera de separarlos y se alimentaron mutuamente toda la vida, ¿no? Sí, yo creo que la otra cosa es que el amor que Nina le tenía a Colombia es el mismo amor que Bob le tiene a Colombia. Bob lleva aquí casi 60 años en Colombia.
su casa es una casa rodeada de tambores indígenas, de sus propios dibujos tienen mucho que ver con la iconografía colombiana. Hay tanto hay acerca de Colombia, de una dedicación de vida hacia Colombia que es importante reconocer. Sí, y cuando todos nos fuimos, él dijo, este es mi país, yo me quedo, yo no me voy. Sí, bienvenido. Sí, ¿qué más testamento? Este no tiene nada que ver con nada, pero es importante. Tiene todo que ver. Cuidad este día porque es vida, la verdadera vida de la vida. En su breve curso se encuentran todas las calidades, realidades de la existencia, la bienaventuranza de la perfección, el esplendor de la acción, la gloria de la fortaleza. Porque el ayer no es sino un sueño, y el mañana es tan solo una visión. Porque el hoy bien vivido hace de cada ayer un sueño de felicidad y cada mañana una visión de esperanza. Por lo tanto, cuidad este día. Nina y yo llegamos a Bogotá el 7 de diciembre de 1961. Bogotá era mucho más pequeño en esos tiempos y alrededor del aeropuerto había potreros donde pastaban vacas. Fuimos directamente al apartamento de su madre. El estar era demasiado estrecho para tanta gente curiosa a ver con quién Nina se había casado. Nina estaba embarazada con nuestra primera hija, Nancy, que nació el 25 de diciembre. En esa época de vacaciones había mucha pólvora que me sorprendió. La ciudad estremecía con explosiones y parecía levantarse en llamas. Pero primero era de asegurar que yo tenía trabajo. Y Nina me había dicho que tenía un amigo en la Universidad Nacional. Y fuimos allá y iba a comenzar a estudiar, entrar clases de inglés al comienzos de febrero. Aprovechamos el tiempo y la plata que nos quedaba, decidimos ir a Cartagena. Primero fuimos a Medellín por avión. El aeropuerto era el antiguo cerca de la ciudad. Luego tomamos un bus para Cartagena. Muchas carreteras en esta época estaban destapadas y llegamos a Cartagena con el pelo tieso y amarillo. Había, pues claro que Cartagena es, lo que le salvó era la pobreza. Y era mucho más sencillo en esa época que ahora que tiene tanta fama. Quedamos en un hotel que estaba enfrente del Palacio de la Inquisición. Las María mulatas estaban pitando agudo en los árboles del parque. Nina había ido a Cartagena antes por su padre. Le dijo que observa y escriba su diario de lo que ella veía. Nina me dijo que
vio en un joven llegar en su bicicleta y gritó a la casa, gritó María, y una negra apareció en el balcón de la casa. Ella bajó una canasta. El muchacho puso el pan en la canasta. La mujer botó el pan al piso del balcón, bajó la plata, recogió el pan con sus pies descalzas, y en un momento más tarde uno veía la mujer con guantes blancos sirviendo pan a los señores blancos. Creo que esa experiencia era la semilla que luego le floreció en su futura vocación. Yo creo que a todos nos hemos sido como robados, estafados, y no necesariamente solamente en Colombia, en cualquier parte. Una amiga en España estaba en un pueblo en España, sentado en un café, tomando un café afuera con una amiga, cuando pasó un joven hombre arrancó con su cartera. Lo que más se perdió fue su libro de teléfonos y direcciones. Recordando eso, yo tenía mi cámara alrededor de mi cuello. Estuvimos Nina y yo en Riohacha. Almorzamos junto al mar. El propietario parecía tener una segunda profesión en su diario lucha con los pordioseros. Pagamos y salimos hacia el mercado. Estuvimos caminando enfrente de unos almacenes que venden frijol, garbanzos secos. No sé de dónde ni cómo, pero de repente teníamos un hombre guayú enfrente de nosotros. Nosotros fuimos para atrás y sentamos sobre un bulto de frijol. El hombre estaba vestido de taparrabos y sandalias y no más. Él, mirando directamente a mí, el hombre hizo un círculo, hizo algo así, puso los dedos así y esto así enfrente y nos miró. ¿Qué quería decir eso? Quizás ese hombre era conocido en Riohacha ya como un chiflis, no sé, pero de todos modos pasó. Cuando llegamos a Barbacoas, fuimos derecho para la casa de Matilde Rueda. Obviamente Nina había ido allá antes. Volamos de Bogotá a Pasto y en el aeropuerto en Pasto compré una hamaca por lo bello. Jamás pensé que iba allá lejos en la selva, me serviría de cama. Si hubiera sabido que Nina iba a dormir sobre las puras tablas de la choza, compro 2.
De ahí tomamos un pequeño avión, era el piloto y nosotros y nada más, y la hamaca y las cositas que llevamos. Cada uno íbamos con sus varias pasiones. El piloto allá diciendo, mire para allá abajo, y había la desforestación, una plaga hasta el día de hoy. Después, viendo que llegaba el avión para Barbacoa, espantaron las vacas de la pista y aterrizamos. Despedimos del piloto, agarramos nuestros quehaceres y fuimos donde Matilde. Matilde Nina me le presentó a ella y dejamos nuestras cosas en su casa junto al río. Y caminamos por el pueblo. Esa era la primera vez que yo veía hormigas llevando hojas como banderas desnudando un árbol. Pasamos la noche en Barbacoas y por la mañana fuimos tomamos una piragua, un hombre atrás, otro adelante. Y nos fuimos por el Telambí, allá abajo. De repente estuvimos en un túnel verde y silencioso. Llegamos a un punto donde teníamos que bajarnos y los hombres jalaban y empujaron a nuestro barco, a canoa, para tomar el Guelmambí. Llegamos a un punto que yo entiendo que, si me acuerdo bien, se llamaba Las Juntas, un caserío de casas de madera sobre como zancos por culebras y si sube el río, y seguramente sube. Pues llegamos a Las Juntas y nos instalamos en la casa de la profesora. Ojalá que la profesora lleve su cámara o sus cosas, porque eso no tenía baño, ni cocina, ni nada. La cocina era como una tabla así, de madera con greda adentro, y ahí uno ponía la leña y balanceaba el sartén encima. Pues a la profesora ojalá que le iba mejor, porque no, o que le paga bien, ¿no? Por debajo de la casa corrían las gallinas de patas largas tras insectos. Fuimos a ver dónde habíamos caído. Fuimos donde hacían el mazamorreo para sacar oro. Un enjambre de niños nos seguían, corriendo, brincando alrededor de nosotros. Yo les dije, pues, ¿qué tal si me consiguiera mariposas? Los niños estaban eficientes. En un momento yo tenía una pequeña caja llena de mariposas. Caminando un poco más tarde, yo enfrente de una casa yo vi algo interesante. Y dije a la señora allá que el erizanto y los cerdos estaban comiendo de este objeto.
Y yo pregunté a la señora si yo lo podría ver. La trajo y ella me dijo, ya no lo necesito, lo puede llevar. Era una canoa de moros. Quizás alguien entendería esa expresión. Era el primero, tengo uno segundo, que Nina seguramente consiguió en alguna parte. Pues no me acuerdo no me acuerdo exactamente qué pasó entre nosotros, pero lo adquirí. Era sí, ok, estoy... Bueno, Nina más tarde consiguió otro, la tengo en la casa. Por la noche fuimos a la iglesia, la gente estaba cantando. De vez en cuando uno se levantaba y se fue para detrás de la iglesia a tomar aguardiente y luego regresaban. Nina me dijo que eso iba a seguir hasta por la mañana. Pues después del trajín del día estuvimos cansados y nos fuimos a cocinar. Por la mañana ya yo iba preparándome para ir para barbacoas y luego regresar a la casa. Miré a mi caja de mariposas. No había nada. En parte de una pata, algo de una ala. Las cucarachas habían comido todo. Pues hay que compartir con las cucarachas. Pues, ¿quién eran los australianos y cómo conocieron el trabajo de Nina y cómo se pusieron en contacto? Pero de todos modos se puso en contacto y Nina fue para Cartagena. Y ella me llamó de allá. Ella viajaba tanto. Al principio yo le llevaba para el aeropuerto y luego lo recogía, pero ya iba a ser demasiado. Tendría que levantar a las 3 de la mañana para estar allá a las 6 y estaba como acortando a mi día en la mitad. Yo dije, no más. Entonces Nina me llamó de Cartagena y me dijo que me fuera. Y yo fui y estaban hospedados en el Caribe Hilton. Éramos Nina y yo, 2 australianos jóvenes, uno el camarógrafo y su ayudante, un inglés y su esposa, y un hombre de Londres cuyo oficio era de ver que todo andaba como Dios manda. Llamémosle Carlos como coordinador. Y por último Antonio Cervantes o Kid Pambebe, como es más conocido. Todos estamos más juntos allá y cenamos todos juntos y luego fuimos para nuestros cuartos.
Cuando Nina y yo estamos listos para acostarnos, Carlos llegó a nuestro cuarto y dijo que Antonio no estaba. Nosotros bajamos y tomamos un taxi pensando que había más factibilidad era buscarle en la vía que va para Arjona. Le encontramos tomando cerveza y hablando con otro hombre. Nina bajó y le habló diciéndole que era importante que regresara al hotel porque mañana, el día siguiente, iban a filmar. Y regresamos los tres. Para para Carlos eso tenía que parecer como un milagro, no hablando español, ni sabían las carreteras de Cartagena, ni para dónde se iban. Por la mañana todos desayunamos juntos y en 2 carros partimos para Palenque. Cerca a llegar al pueblo, todos bajamos de los 2 vehículos, con excepción de Nina y el inglés y el camarógrafo. El inglés y Nina estuvieron en el asiento atrás conversando, mientras que el camarógrafo grababa y filmaba, mientras que el carro andaba. Tenían que repetir esto un par de veces. No sé qué pasaba, pero algo andaba mal. Pero por fin llegamos, nos empacamos otra vez en los carros y fuimos para Palenque. Los adultos seguramente esperaban algo, pero para los niños bellos de unos 12 o 13 años, eso tenía que parecer como algo inusual. Pues, ¿qué hacía el hombre? ¿Qué estaba filmando? ¿Y qué hacía el hombre con la sombrilla? Para los televidentes australianos o ingleses o irlandeses, no sé, esto tenía que parecer como Senegal o el Congo. Los niños miraban a todo con los ojos grandes, esperando qué más. ¿Y qué es eso qué es que ellos hablan que no se entendía? Seguramente había escuchado de sus madres o tías o gente que iban para Cartagena, de gente que hablaban así. El inglés hizo una corta demostración de boxeo con los niños y con sus palmas de sus manos, y luego Antonio dio una demostración de boxeo con otro hombre. Todo listo y empacada. Regresamos para Cartagena y el hotel. Carlos me pidió que me quedara, pero yo no sé de qué me iba a servir. Que le iba a servir yo para eso, ¿no? Entonces regresé, pero Nina quedó. Este sí es un Cuando estuvimos en las yuntas, yo vi un par de mujeres negras y viejas en el río fumando cigarrillo, pero con el lado del cigarrillo encendido dentro de la boca.
Yo busqué en el internet a ver si encontraba algo similar en las Américas, pero quizás por no saber cómo y dónde, pero sí encontré en la observación de un hombre antropólogo cultural en Manila, de las Filipinas. Unas señoras negras viejas haciendo la misma cosa, el helado encendido en la boca. Su explicación, las mujeres explicaban que era para no caer la ceniza dentro de la sopa que preparaba, pero no me suena. Los hombres parece que no lo hacían. No saben de qué se perdía. Una vez un antropólogo, no me acuerdo quién, nos dijo que la antropología era chismes. Por ahí en 1964 compramos una pequeña finca en Cajicá de José Barceló de Córdoba, España, y su mujer de Boyacá. La finca no tenía luz ni agua, pero éramos jóvenes y uno podría arreglar todo. En esa época había vallados para irrigar en las fincas, y a poca distancia de nuestra casa había una casa al otro lado del vallado, escondido por la caña brava. Nina fue a esa casa y después de presentarse preguntó a la señora, ¿de quién es esa niña? Ella dijo, de Juan. Y ese otro muchachito, de Pedro. Y ese otro, no sé, mi señora, no se quitó el sombrero. Bueno, gracias por... La primera, la batea de Moro, muy importante, Bob, es la batea que ya no se usa, pero que se usó para albergar el niño antes de que empezara, o el bebé antes de que empezara a caminar. Esas bateas eran talladas y ustedes pueden ver una de ellas en la portada del libro de Sol a Sol. Bob, para la exhibición Velorios y Santos Vivos en el Museo Nacional, nos prestó esa batea que causó una conmoción. En segundo lugar, los bastones que han mencionado son muy importantes, dieron origen a la tesis doctoral laureada de Marta Luz Machado en la Universidad de Ámsterdam, porque ella trazó los orígenes africanos de los bastones en Vera, en los pueblos Lunda, Luda y otros del río Congo. Entonces, eso que ustedes mencionan como pasando se convirtió en una investigación profundísima que duró 4 años. Marta Luz llevó los bastones en Vera a la Universidad de Coimbra, donde estaban los mejores curadores de arte y religión y de tallas artístico-religiosas de la región del Congo, y todos los expertos clasificaron las tallas en Vera como si fueran africanas, lo que indica la importancia de eso. Entonces, esas dos anotaciones para seguir trazando redes de multiplicación de conocimiento. Yo recuerdo también que Nina a mí me explicaba que la canoa de Moro era donde se le hacía el funeral al niño si moría antes, y se llamaba de Moro si el niño no había sido bautizado. Sí. Digamos, qué cámara él utilizaba, ¿no? Y digamos en estos espacios, digamos, por el clima, la humedad y todo eso, ¿cuál era la dificultad para preservar y para revelar
los negativos como de las fotografías? Esa es una pregunta. Yo trabajaba, después de la Universidad Nacional, yo estuve allá 6 años. Yo empecé a trabajar para Chubor Emerald Mines, donde me quedé tras 3 años. Las oficinas en esa época eran en la novena con la Jiménez. Ahí estaba la librería Buchholz en esa época. Yo conté, llegó un hombre de Tokio, un hombre, no hablaba inglés ni español, pero llegó a las oficinas y compró esmeraldas. Luego mi jefe me dio un manotazo de billetes y dijo, llévele a cenar. Entonces lo encontré en el Tequendama y él vino con la cámara. Yo hice señas si yo podría comprarlo. Sí, dijo que sí. Entonces lo compré. Eso era la cámara. Esa cámara la usó Richard Cross cuando hizo sus fotos de Palenque, porque él fue, un par de jóvenes le agarró por el cuello, casi le mata, le quitó su cámara y su plata, pero le dejó vivo en esa ocasión. Entonces usó esa cámara. Ella llevaba arroz y ponía los negativos entre bolsas que tenían arroz, porque el arroz absorbe la humedad. Muchas gracias, Bob. Muchas gracias a Nancy y a Robert por presentarnos esas anécdotas y permitirnos conocer ese otro lado de Nina bajo una faceta, digamos, a propósito de lo que hemos hablado ayer, todos los estudios que hizo y en este momento ese mundo personal e íntimo.